Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendice. Les saluda a su hermano y amigo el pastor José Antonio Pozos de la Iglesia Bautista Peniel. Es un gusto volver a saludarles a todos ustedes y que nos estén acompañando en este ya nuestro miércoles de devocional o devocional de miércoles, hermanos, donde podemos compartir juntos de la palabra del Señor y compartir, por supuesto, de las maravillas que el Señor nos ha mostrado en su carácter mediante su palabra. Hermanos, pues agradecemos como siempre las oraciones que todos y cada uno de ustedes ha venido haciendo por todos los hermanos, familiares y amigos que lo hemos solicitado, por la familia Ibarra Pacheco, hermanos, porque gracias a Dios nuestra hermana Emma y Claudia, su hija, mamá y hermana de nuestro hermano Jorge Ibarra, por la gracia de Dios van saliendo adelante. Recuerden que también hemos estado orando por Rubén Reyes, que es hermano de nuestra hermana Angelina Reyes, que gracias a Dios, hermanos, me dice mi hermana Angelina que va avanzando, va saliendo adelante, van pasando los días delicados en cuanto al COVID, hermanos, y gracias a Dios en cuanto a los que estoy mencionando, están saliendo adelante. Pedimos oraciones, hermanos, sigan orando por mi primo Edgar y seguimos orando también, hermanos, por la mamá de nuestros hermanos Witrons de la Rosa. Ella está pues bien, me comentan mis hermanos, pero no dejemos de orar por todos ellos, amados hermanos. Y pues, ¿qué les parece si antes, hermanos, de entrar a la meditación del día de hoy, amados hermanos, pues vamos a hacer una oración para poner este tiempo de devocional en las manos de nuestro Redentor? Vamos a orar allí, te invito a que allí en casa tú puedas, por favor, orar y poner este tiempo en las manos del Señor. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Padre Celestial, alabado seas, porque no hay Dios tan grande, bendito Dios, tan misericordioso como tú, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, oh Señor. Gracias por todas tus bondades, por todo lo que en Cristo Jesús tú nos has dado abundantemente. Queremos pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por todo aquello, bendito Padre, que nos ha llevado a pecar contra ti, contra nosotros mismos, contra nuestro prójimo. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos, Padre Celestial, perdónanos y límpianos de toda maldad, Señor amado. En Cristo Jesús te lo pedimos. Queremos agradecerte, Señor, infinitamente por todas tus bondades y las gracias y misericordias que derramas en todos y cada uno de nosotros en Cristo Jesús nuestro Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, gozamos de salud, no nos hace falta nada, provees en el trabajo, bendices el negocio, prosperas, Padre Celestial, a cada uno de nosotros, como he dicho ya, Padre amado, no nos hace falta nada. Gracias también por escuchar nuestras oraciones, bendito Dios, por atender a aquellas situaciones que hemos puesto delante de ti con hermanos, familiares y amigos, lo cual tú has respondido consecuentemente, Señor, de acuerdo a tu bondad, tu justicia y tu amor, Señor. Gracias. Queremos seguir pidiéndote por mi primo Edgar, Señor, porque es esposo de mi prima Tamara, Padre, que tú le sigas levantando y fortaleciendo por su salvación, por su salud te pedimos, por Rubén Reyes, hermano de mi hermana Angelina, Dios eterno. Gracias por estarlo fortaleciendo y te pedimos que tú lo sigas haciendo, Señor, cada día más. Y también te pedimos por su salvación, Padre eterno. Señor, gracias de nuevo, Padre, por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra unos con otros y permite que sigamos siendo, Padre amado y misericordioso, todos nosotros responsables, diligentes, Señor amado, y firmes delante de ti, para hallar gracia y misericordia en todo momento que te lo pedimos. Encomiendo en tus manos este tiempo de devocional. Danos las palabras, Señor, que sean solamente para edificación y también, Padre, Señor, suministranos de tu Santo y bendito Espíritu, para que por medio de tu palabra seamos edificados, tu nombre glorificado y aún a la distancia, Señor, gozar de la comunión unos con otros. Alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, hemos comenzado desde el domingo una serie de predicaciones en cuanto haciendo la pregunta ¿por qué crecer? Y el domingo pasado pudimos observar en la predicación, hermanos, pudimos aprender que una primera razón por la cual nosotros debemos crecer como cristianos, como creyentes, es que, amados hermanos,
es un mandato divino, es un mandato de Dios, un mandato de Cristo el que tengamos que crecer, arraigados, no sueltos de la vid verdadera que es Cristo, pero también fundamentando nuestro crecimiento y nuestro hogar en la roca inamovible que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Pues ahora, hermanos, en este tiempo de devocional vamos a ver propósitos divinos y eternos del crecimiento del creyente. Propósitos divinos y eternos del crecimiento del creyente. Y para esto, hermanos, nos vamos a apoyar en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, del versículo 9 al 14. Así que por favor busquen conmigo Colosenses capítulo 1 de los versículos 9 al 14 y ya que lo tengan, hermanos, vamos a dar lectura. Colosenses capítulo 1 de los versículos 9 al 14. Dice así la Escritura: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortaleciendo con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias a Dios al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, ¿verdad?, en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que en este texto, hermanos, podemos nosotros observar los propósitos divinos, pero además eternos, de por qué Dios quiere que el creyente, nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, crezcamos y nos fortalezcamos en el conocimiento de su palabra, en la madurez espiritual. El apóstol Pablo, amados hermanos, habla a los creyentes de Colosas, hermanos, y les habla de su fundamento en el Evangelio, de su amor y de su ánimo y su fortaleza en el Evangelio. Y naturalmente Pablo está gozoso de que ellos están creciendo, están analizando las Escrituras para precisamente una fortaleza espiritual, y Pablo está agradecido y sigue orando e insta y les dice a los colosenses que deben anhelar y orar por un pleno conocimiento del Señor, madurez, fortaleza espiritual para una vida plena en Cristo, ¿verdad? Entonces, y de ahí que Pablo va mencionando, hermanos, a los creyentes de Colosas los propósitos divinos y eternos que Dios ha puesto para que el creyente crezca. Así que no tengamos miedo de crecer, no tengamos apatía para crecer en el conocimiento de Cristo y su palabra, hermanos, porque hay propósitos no solamente buenos para nosotros, sino que siempre va a haber propósitos eternos, por lo cual Dios quiere que todos y cada uno de nosotros pueda crecer a la imagen de Cristo, que es el varón perfecto. Todo creyente, todo aquel que ha sido llamado a Cristo, hombre o mujer, toda aquella persona que ha nacido a Cristo ha sido llamado a crecer. Es un mandato, como lo hemos visto, pero ahora vamos no a descubrir, o tal vez si alguien no lo conoce, familiares o amigos, pero no solamente lo vamos a descubrir, sino vamos a analizar y además vamos a confirmar que el crecimiento del creyente tiene propósitos divinos y eternos. El beneficio del crecimiento de los creyentes no solamente tiene eco y beneficio para esta vida, sino también tiene eco y beneficio para la vida venidera. Y vamos a ver pues 3 puntos de los cuales he dividido esta enseñanza, por lo cual podemos aprender el día de hoy. Propósitos divinos y eternos del crecimiento espiritual. Primero, hermanos, es que según las Escrituras y lo que escribe el apóstol Pablo aquí en estos textos, es que anhelemos y oremos por nuestro crecimiento y madurez espiritual. Debemos orar y debemos anhelar constantemente, amados hermanos, nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Dice el apóstol Pablo en la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, conocimiento, madurez, fortaleza.
Así que no solamente debe ser un deseo de liderazgo que cada uno de nosotros crezca, sino que tiene que ser el deseo de todos y cada uno de nosotros, amados hermanos, el orar y anhelar el crecimiento que Dios manda en su palabra. Así que debemos anhelar y orar constantemente por el crecimiento espiritual, amados hermanos. Entonces, si nosotros observamos también en el Antiguo Testamento, en los libros sapiensales o poéticos, Salomón, el hijo del rey David, el hombre más sabio del mundo, Salomón, conocido, hermanos, escribe en su libro, su autoría, Proverbios, sobre la sabiduría. Y recuerdan ustedes, Proverbios capítulo 1, así que si podemos leerlo, hermanos, si me acompañan a Proverbios capítulo 1, vamos a observar el propósito de la sabiduría que se conjuga con el conocimiento y la fortaleza espiritual. Dice en Proverbios capítulo 1, del versículo 1 al 7, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Si la pregunta es ¿para qué son los proverbios? Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y a los jóvenes inteligencia y cordura oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, hermanos, que una persona que no le gusta crecer, que no le gusta profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, en que no le gusta cavar y ahondar, hermanos, en cuanto a su relación con el Dios que le rescató, se muestra como un insensato, se muestra como un necio. Y lo que Dios quiere es que todos y cada uno de nosotros nos mostremos como personas sabias, ¿verdad? Nos mostremos como los diligentes, no como un insensato y como un necio, ¿verdad? Como un entendido es lo que Dios quiere que nos mostremos. Así que, hermanos, nosotros debemos anhelar y orar por nuestro crecimiento espiritual. Nuestro crecimiento, hermanos, y madurez espiritual debe ser una oración constante, como ya nosotros observamos. Debe ser una oración constante. Juan 15:5 dice el Señor Jesucristo, separados de mí, nada podéis hacer. Así que en oración, todo lo que pidáis al Padre en cuanto a crecimiento y conocimiento espiritual, todo lo que pidáis os será dado. Naturalmente, entonces, hermanos, el conocimiento y la madurez espiritual debe ser una oración constante en la vida de todos y cada uno de nosotros. Pero también el apóstol Pablo, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, hermanos, habla en cuanto al crecimiento y la madurez del creyente, hermanos, dice algo muy interesante. Vamos a la primera epístola de los Corintios, capítulo 3, a los Corintios, capítulo 3, y voy a leer del versículo 6 al 7. Y dice la Escritura, yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Para que tú y yo podamos crecer, no va a ser de acuerdo a nuestra propia sabiduría, ni a nuestras propias fuerzas, ni a nuestro propio intelecto, ni por mucho que sacrifiquemos en la iglesia u otras cosas, sino que debemos darnos cuenta que aún, Dios provee el crecimiento de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Según la Biblia, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Así como la fe es dada por Dios, Dios es el que también da el crecimiento en el creyente. Por eso dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y el Señor Jesucristo dice, separados de mí, como una vid, él como vid, el pámpano que está separado de la vid verdadera no puede crecer, se muere, no da fruto. Así que nosotros tenemos que orar constantemente porque el Señor nos permita crecer en el conocimiento de su palabra. El crecimiento y la madurez, amados hermanos, familiares y amigos, es un deseo y un anhelo imperante. Es decir, es un mandato, es un presente continuo. 1 Pedro 2:2 dice la Escritura en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos
la leche espiritual no adulterada para que crezcáis en el conocimiento de vuestra salvación. Entonces, debemos desear como niños, hermanos, el crecimiento espiritual. Además de orar, tenemos que amamantar, hermanos, de la palabra del Señor, que es la leche espiritual no adulterada, para que seamos nosotros nutridos efectivamente por la palabra eterna de nuestro Dios. Oración, estudio, conocimiento de las Escrituras. Entonces, hermanos, es importante que nosotros estemos orando, pero a su vez también estemos esforzándonos en el crecimiento espiritual que todos y cada uno de nosotros debemos tener para conocer cada vez más a Dios, su voluntad, y entrar precisamente en ese camino de su voluntad, que según Romanos 12:2 es agradable y perfecta. Un creyente no podrá descubrir que la voluntad de Dios es agradable y perfecta si no se echa un clavado, si no cava y ahonda en la palabra de Dios para conocerla. Habíamos hablado el domingo, hermanos, y lo he comentado otras veces en otras enseñanzas y predicaciones, que podemos conocer a las personas por dos aspectos principales: sus hechos y sus palabras. Así que si tus hechos y tus palabras no son congruentes, entonces algo anda mal en cuanto a tu carácter y personalidad. Habla mal de quién eres. Pero si tus hechos y tus palabras son congruentes, por supuesto son un reflejo real de quién eres tú. Así, de esa manera, nosotros podemos conocer al Dios vivo y eterno por sus hechos y sus palabras que están precisamente en la Biblia. Ok, hermanos, la dinámica del crecimiento y la madurez espiritual tienen propósitos divinos. Eso es algo que podemos nosotros observar. No es nada más porque Dios quiera poner mandatos y mandatos y mandatos y mandatos, sino el crecimiento y la madurez espiritual tienen propósitos divinos. Pero antes quiero compartir con ustedes también la epístola de los Efesios, capítulo 1, del versículo 15 al 23. Vean nada más cómo el apóstol Pablo también ora por los creyentes de Éfeso, por lo cual también es una necesidad que tenemos como creyentes. Dice Efesios 1, de los versículos 15 al 23, dice: por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en nuestro Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Si la pregunta es ¿para qué ora? Es para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos un Dios rico, hermanos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de la fuerza de Dios? ¿Cómo la podemos observar? La cual, dice Pablo en el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Wow, hermanos, el crecimiento, la madurez y el fortalecimiento espiritual es para que podamos experimentar, hermanos, plenitud en nuestra relación con Dios, que nos ha sido dada, hermanos, mediante la fe que hemos puesto en Cristo Jesús como nuestro Señor Salvador, ¿verdad? Entonces, debemos anhelar y orar por nuestro crecimiento espiritual de una manera constante. Pero también, hermanos, debemos entender que la dinámica del crecimiento y la madurez espiritual tienen propósitos divinos. Observen, regresamos a Colosenses capítulo 1 y vamos a leer ahora los versículos 10 al 12. Dice el texto: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Antes no éramos aptos.
Pero cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, por la morada del Espíritu Santo que mora en nosotros, en nuestro ser, el Espíritu Santo nos ha capacitado, nos hace aptos para disfrutar de las glorias y las gracias y las misericordias y las promesas que Dios tiene para todos aquellos que le amamos mediante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien murió y resucitó por nuestros pecados. La dinámica del crecimiento y madurez espiritual tiene propósitos, hermanos, divinos. Tiene propósitos divinos. Así que no nos preguntemos, ni batallemos, ni resistamos al crecimiento espiritual, conocimiento de la palabra, hábitos espirituales. Yo les mencionaba a todos ustedes el domingo, cuando menos 5 hábitos espirituales que tienen que ser una marca, 5 marcas, hermanos, de hábitos espirituales en un verdadero creyente, aquel que ha nacido de nuevo. ¿Se acuerdan que yo les hacía esa alegoría sobre el ser no nato? Un no nato es alguien que no nació, ¿verdad? Por lo cual, al no haber nacido, no puede crecer, no puede desarrollarse, no puede fortalecerse, pues tampoco muere, simplemente no nació. Pero alguien que sí nació puede tener estos puntos de la vida natural, ¿verdad? De este ciclo vital, que es nacer, crecer, ¿verdad? Fortalecerse, desarrollarse y después, pues, la muerte, ¿verdad? Pero los que estamos en Cristo, los que realmente hemos nacido a Cristo, hermanos, si realmente hemos nacido a Cristo, nosotros no solamente hemos nacido a Cristo para salvación y vida eterna, sino que debemos crecer, fortalecernos, ¿verdad, hermanos? Y de tal manera fortalecernos unos a otros para que el día que lleguemos a la presencia de Dios, gocemos de su gloria. Pero ya en Cristo nosotros, hermanos, gozamos de las bendiciones del Señor. Así que no batallemos ni rechacemos, amados hermanos, el propósito del crecimiento que Dios tiene para nosotros, porque son propósitos divinos. ¿Ok, hermanos? Entonces, por ejemplo, dice la segunda epístola del apóstol Pedro, de los versículos 5 al 11. Segunda epístola del apóstol Pedro, de los versículos 5 al 11, dice el texto: vosotros también, poniendo en toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Observen el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, el que no creció, el que no maduró, el que no se fortaleció, dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. ¿Ok? Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es necesario, hermanos, después de haber nacido a Cristo, crecer, fortalecerse, naturalmente madurar y dar frutos para que podamos gozar de una vida plena en el Señor. A la fe se le tiene que hallar virtud, conocimiento, dominio propio, amor fraternal. Sí, hermanos, hay que crecer en estas áreas. Así que, hermanos, la dinámica del crecimiento espiritual tiene propósitos divinos. Es un propósito de Dios, no son nuestros propósitos, sino que son los propósitos de Dios. Y entre ellos, hermanos, de los propósitos divinos que tenemos para el crecimiento, que Dios ha dado para el crecimiento, es ser agradables a Dios. Dice el versículo 10 de Colosenses 1, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo. Así que nosotros tenemos que, además de nacer a Cristo, tenemos que crecer y nuestra vida tiene que caminar de tal manera que agrademos a nuestro Padre, a nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Ser agradables a Dios en todo. 1 Corintios 10:31 dice la Escritura, ya sea que comáis o bebáis o hacer cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Pero además dice, no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Ok? Entonces, todos fuimos rescatados para ser agradables a Dios. Y el crecimiento, el fortalecimiento, la madurez y el fruto espiritual no es para que nosotros nos sintamos bien, sino
para que Dios sea glorificado. Y el resultado de que Dios sea glorificado por nuestro esfuerzo y crecimiento, amados hermanos, familiares y amigos, va a ser una vida plena en el Señor. No va a haber nada que nos pueda turbar. Otro propósito divino, hermanos, además de que Dios quiere ser glorificado en el crecimiento, es que debemos rendir frutos abundantes para que Dios sea exaltado mediante nosotros. Debemos rendir frutos abundantes para que Dios sea exaltado. Hay quienes como creyentes, hermanos, hacen y se esfuerzan y sacrifican, pero para que ellos sean los glorificados en la iglesia. Mira qué hermano tan esforzado, mira qué hermana tan bella que está tan esforzada, pero ellos quieren robar, hermanos, la cámara, la atención a Dios. Cuando uno trabaja y hace las cosas del Señor, no para el Señor, sino para su propia gloria, esto no sirve, es desechado de parte de Dios. Pero cuando nosotros crecemos, nos fortalecemos, servimos al Señor, hermanos, con amor, fortaleza y sacrificio, el que es glorificado es nuestro amado Señor y Redentor. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, que fue capítulo 15, que fue uno de los textos que estudiamos el domingo pasado, hermanos, en Juan 15:8 dice el Señor Jesucristo: en esto es glorificado mi Padre, dice, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Así que yo les decía que si lo vemos al revés, un discípulo de Cristo es aquel que lleva mucho fruto, y aquel que lleva mucho fruto, amados hermanos, es aquella persona que busque en su vida glorificar a Dios, en todas sus actividades y en toda su vida mediante el crecimiento, el fortalecimiento y la madurez espiritual. Entonces, hermanos, dice el Señor Jesucristo en el versículo 8 de Juan 15: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, ¿verdad? Entonces, es importante, hermanos, entender los propósitos que Dios tiene para nuestro crecimiento espiritual. Primeramente es agradarle en todas las cosas, pero además tener grandes frutos para gloria y honra de su nombre. Otro tercer punto para nuestro crecimiento espiritual como propósito divino es que le podamos conocer cada vez más, exacerbar nuestra relación íntima con Dios. Es lo que quiere el Señor, que le conozcamos cada vez más. Dice Colosenses 1, versículo 10, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, hermanos. El apóstol Pablo, habíamos leído también el libro de Efesios, el apóstol Pablo, amados hermanos, lo dice también. Recuerden que lo habíamos leído ya en Efesios 1, versículos 17 al 19, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria en su herencia en los santos. ¿Ok, hermanos? Y dice en el versículo 19: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Así que, hermanos, aquí vemos tres razones divinas por las cuales Dios quiere que crezcamos: para gloria de su nombre, para que rindamos fruto y para que también, hermanos, podamos nosotros tener una mejor relación íntima con el Dios que nos rescató. Pero también dice el texto, hermanos, que uno de los propósitos divinos para que nosotros crezcamos es fortalecernos en el poder inigualable, en el poder que es único e inigualable de nuestro Dios. ¿Sabes? ¿Quieres darte cuenta o quieres tú tener un ejemplo del poder único y sin igual del Dios que nos rescató? Voltea a la resurrección. La resurrección es, hermanos, una prueba fehaciente e inequívoca del gran Dios en el cual hemos puesto nuestra fe. Nadie ha resucitado como Jesús ha resucitado. Y nadie, ningún otro Dios ni nada en el mundo se compara con la resurrección que Dios Padre dio a su Hijo de entre la resurrección de los muertos. ¿Quieres tener o saber una prueba fehaciente y fuerte de lo que realmente es, amado hermano, familiar y amigo, el poder de la fuerza de Dios? Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Así que, hermanos, agradar a Dios en todo, rendirle frutos
hermanos, de nuestro crecimiento espiritual, conocerle de una manera más íntima y fortalecernos en el poder de su fuerza. Eso es un propósito divino, son propósitos divinos que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Pero también hay un quinto propósito divino, hermanos, y es el agradecimiento total. Agradecimiento total. En la aventura y en la desventura, en las buenas y en las malas, hermanos, todo nos ayuda bien. Dice Colosenses, que es el texto que estamos estudiando, Colosenses 1, versículo 10 al 11, perdón, dice, Colosenses 1, 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la paciencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos, ¿verdad? Entonces, hermanos, también es que mientras más que podamos crecer nosotros en el conocimiento de Dios, el poder de su fuerza, glorificarle, rendirle frutos, exacerbar nuestra relación íntima con Él, hermanos, entonces nosotros vamos a poder ser agradecidos en todo. Y vamos a llegar a hacerlo como el apóstol Pablo llegó a decir, entonces, hermanos, en su momento, que cuando decía todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando un creyente es fortalecido, ha crecido en el conocimiento de Cristo y ha profundizado en su relación íntima con Él, hermanos, bajo cualquier circunstancia, buena o mala, hermanos, puede decir todas las cosas me ayudan a bien. Pero también va a poder decir, como dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solamente una persona, amados hermanos, que ha crecido y se ha fortalecido, ha madurado en su fe y ha rendido frutos de su caminar espiritual, puede decir todas las cosas me vienen a bien, porque yo amo a Dios, y puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece en la aventura y en la desventura, en las buenas o en las malas. Así que esos son, hermanos, 5 propósitos espirituales que Dios tiene para nuestra madurez espiritual. ¿Ok? Ser agradables en todo, rendirle frutos, conocerle íntimamente, fortalecernos en Él y estar agradecidos y glorificarle en todo momento. Por último, hermanos, el crecimiento y la madurez espiritual también tienen propósitos eternos. No solamente tiene eco para esta vida, sino también en la venidera. El apóstol Pablo escribió en Colosenses 1, del 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, el crecimiento y la madurez espiritual también tienen propósitos eternos. Primero, jamás volveremos a estar bajo el yugo satánico. Primera de Pedro 2:9 dice que somos nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, ¿verdad? Dios nos libró de las tinieblas y nos ha trasladado a la luz admirable de Cristo, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. Dios nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz, ¿verdad? Eso dice la Escritura. Jamás volveremos a estar bajo yugo satánico, dicen las Escrituras. Efesios 2, del 1 al 3 dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos sujetos al príncipe de la potestad del aire, diríamos por naturaleza, hijos de ira y desobediencia, igual que los otros que no conocen a Cristo. Pero en Cristo, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida conjuntamente con Él y por gracia soy salvos. Así que el propósito del crecimiento, de la madurez espiritual de cada creyente, no solamente tiene con esta vida, sino también, hermanos, en la venidera. También, hermanos, debemos desde ya gozamos de las promesas del reino eterno. Desde ya gozamos de las promesas del reino eterno. El que ha puesto su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador no tiene que esperar nada más, hermanos, en estos tiempos. Es decir, no tiene que esperar a morir para gozar de las bendiciones de Dios y la herencia eterna. Desde que ha puesto su fe en Cristo, hermanos, por la morada del Espíritu Santo en nosotros, ya gozamos hoy del reino de Cristo en nuestra vida y las bendiciones que Dios tiene para todo aquel que le ama y le cree mediante la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde ahorita, hermanos, el que pone su fe en Cristo tiene gozo para esta vida y para la venidera. También Juan 14, del 1 al 12, el Señor Jesucristo dice,
es necesario que yo me vaya, dice, porque en la casa de mi Padre, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aquí yo voy a preparar una morada para todos ustedes, los que han puesto su fe en Él como su único y suficiente Salvador. Así que jamás volveremos al yugo satánico del pecado, pero también, hermanos, hoy ya podemos gozar de las bendiciones de nuestro amado Rey y Redentor. Y por último, hermanos, la sangre de Jesucristo nos ha limpiado y redimido de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. La sangre de Jesucristo, hermanos, nos ha redimido y limpiado de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. De tal manera que el efecto del sacrificio de Cristo, habiendo derramado su sangre en la cruz y limpiándonos con la misma de nuestros pecados para perdón de los mismos, hermanos, no ha tenido efecto nada más para este tiempo, sino para el reino eterno. Si Cristo no nos ha limpiado para la eternidad, no tendríamos derecho de entrar al reino eterno. Pero como Cristo, una vez y para siempre se entregó, nos ha limpiado desde hoy y para siempre. Por eso es que, amados hermanos, familiares y amigos, es necesario crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque ha sido un mandato de Dios. Debemos anhelar y orar por nuestro crecimiento constantemente. Recuerden, hay 5 propósitos divinos por los cuales Dios quiere que sigamos creciendo. Primero, la gloria de su nombre, que le rindamos fruto, que le conozcamos de una manera más íntima cada vez, que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza y también que seamos agradecidos y le glorifiquemos en todo momento. Por eso, cuando entendemos esto, entonces se nos abre más el panorama y nos vamos a dar cuenta que la madurez espiritual y el crecimiento tiene eco en esta vida y para la venidera, ya que jamás volveremos a estar bajo el yugo del pecado. También gozamos, desde hoy ya gozamos de la promesa del reino eterno en nuestras vidas por nuestra fe en Cristo y sabiendo que la sangre de Cristo nos ha librado desde una vez y para siempre de todo mal y todo pecado. Por eso es necesario que todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo crezcamos y nos fortalezcamos unos con otros en el conocimiento de su palabra, llenos de su espíritu, para que no solamente tengamos gozo en esta vida, sino también en la venidera. Espero que este tiempo haya sido de edificación para gloria del nombre del Señor y que hayamos disfrutado aún a la distancia de este tiempo de compañerismo compartiendo la palabra de Dios que es eterna. Les mando un saludo al pastor José Antonio Pozos, que Dios les siga bendiciendo. Hasta pronto, hermanos, familiares y amigos. Que Dios les bendiga.